Very good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. It's pretty dramatically better weather this Sunday than the last. Que la temperatura este domingo está mucho mejor que el domingo pasado. We can be thankful for that. Podemos estar agradecidos por eso. Get the feeling it's going to be a cold winter, so we'll enjoy what we can. Aparentemente va a ser un invierno frío, solo disfrutamos los días buenos. Grateful, of course, to be able to share the lesson with you today. Estoy agradecido de poder compartir esta lección con ustedes hoy. I'll actually be sharing the lesson next week as well. Yo también voy a estar dando la lección la próxima semana. So apologies for that, but it wasn't my intention. Excúseme por eso, pero no fue mi intención. Of course, continue to keep Gardner and Beverly in your prayers. Continúen orando por Gardner y Beverly en sus oraciones. She's just really been struggling, going through very difficult times with her health again. Su salud realmente ha estado bien mala y en estos últimos tiempos. Very similar to what she went through in the late 90s, if you knew Gardner and Beverly back then. Es similar a lo que ella pasó durante en los 1900, si tú conocías a Gardner en ese tiempo. Prayers for doctors to be able to find out answers and know how to properly treat her. Oraciones para que los doctores puedan encontrar una respuesta y puedan tratarla adecuadamente. And so that's why we have been and will be seeing Gardner significantly less in these upcoming weeks and months. Por eso es que hemos visto a Gardner menos y vamos a continuar viéndolo menos en el futuro también. So I'll be filling in for him this coming Sunday. So yo voy a predicar por él este domingo. That being the case, I get the opportunity to put two lessons together. Y por esta razón puedo traer dos lecciones juntas. So I thought maybe spend some time discussing the Last Supper. So yo quiero pasarme tiempo hablando de la última cena. And walk away with lessons we can learn from this historic and significant event. Y lecciones que podemos sacar de este evento. So we're going to talk about John 13 today. Hoy vamos a hablar de Juan capítulo 13. It's a good day to have your Bibles turned open to that chapter. Es un buen día para tú poder sacar tu Biblia y tenerla abierta enfrente de ti. We'll have some passages on the board, but everything we read from John, we'll read straight from our own Bibles. Vamos a tener algunos pasajes ahí, pero todo lo que vamos a leer viene del mismo Juan. Now, this, of course, is the Last Supper of Jesus, Esto aquí es la última cena de Jesús, which provides him a special opportunity to present some final messages to his disciples. que le da una oportunidad a presentar unos últimos mensajes a sus discípulos. And we would probably rightly assume that his final messages to the disciples Y nosotros asumiríamos que sus últimos mensajes a sus discípulos are going to be some of the more important. que van a ser algunos de los más importantes. These are the things I want you to remember before I go. Estas son las cosas que yo quiero que tú recuerden antes de yo irme. And so, chapter 13, Jesus teaches them about humility So, en el capítulo 13, Jesús le enseña sobre la humildad and the importance of humble service, y especialmente la importancia de ser humildes servidores, which is incidentally directly contrasted with the selfish behavior of Judas. que accidentalmente es un contraste con el egoísmo de Judas. So we're going to be comparing Jesus and Judas today, Hoy vamos a comparar a Jesús y a Judas hoy and looking at also contrasting humility and selfishness. y vamos a hacer un contraste entre la humildad y el egoísmo. We'll talk about the source of humility, Hoy vamos a hablar de la fuente de la humildad, the essentiality of humility, lo esencial que es la humildad, actions of humility, las acciones de la humildad and the results of humility. y el resultado de la humildad. So let's see how that goes. Vamos a ver cómo esto pasa. And there's our next picture. Y esa es nuestra próxima foto. All right, John 13, 1 through 4. Juan capítulo 13 del 1 al 4. Now, before the feast of the Passover, Jesus, knowing that his hour had come, that he would depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. And during supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him, Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come forth from God and was going back to God, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en su mano y que de Dios había salido y de Dios volvía,
got up from supper and laid aside his garments, and taking a towel, he tied it around himself. Se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó. So there's a lot going on here. Hay mucho que está pasando aquí. This Last Supper, the Passover feast, Esta última cena, la cena de la Pascua, he is well aware he is going to be arrested that night él sabe que va a ser arrestado esa noche and crucified the next y day. va a ser crucificado el próximo día. And he also understands that after going through that, he would return to the Father. Y él sabe que después que iba a pasar eso, iba a regresar al Padre. So that's quite a context. Eso es un contexto bien grande. But another detail, Pero otro detalle, meanwhile, Judas had already determined that he was going to betray Jesus for a quantity of money. al mismo tiempo, ya Judas había decidido que iba a traicionar a Jesús por cierta cantidad de dinero. And that's one more thing on Jesus's mind. Y hay esa otra cosa que está en la mente de Jesús. And knowing all of these things, Y sabiendo todas esas cosas, what does he do? ¿qué él hace? He gets up to wash the feet of the disciples. Él se levanta para lavarle los pies a sus discípulos. Quite a remarkable decision for him to make. Qué decisión ni más increíble que él tomó. And we already see this striking contrast between Jesus and Judas, Y aquí vemos este contraste entre Jesús y Judas, the humility of our Savior, la humildad de nuestro Salvador and the selfishness of the betrayer. y el egoísmo del que lo va a traicionar. We'll consider Jesus' humility here. Consideren la humildad de Jesús aquí. It says he loved his own until the end. Él amó a los suyos hasta el fin. In spite of their shortcomings, he loved them during his whole ministry. A pesar de sus muchas fallas, Cristo lo amó durante su ministerio. He quite literally loves them to the end, going to the cross for them. Literalmente, Él lo amó hasta el fin porque murió en la cruz por ello. But he is even serving them by washing their feet in this final hour. Pero hasta en este momento, Él está sirviendo, lavándole los pies. And we should be asking ourselves a question. Y nos debemos hacer la pregunta, How could Jesus be so humble? ¿cómo Jesús puede ser tan humilde? You know, we can understand like a little bit, for Jesus to be patient with them, sure. Podemos entender un poquito el Jesús ser paciente con ellos. But how could he be so humble, ¿Cómo Él puede ser tan humilde, the creator of the universe, el creador del universo, to wash the feet of his disciples? de lavarle los pies a sus discípulos? What is the source of his humility? ¿Cuál es la fuente de su humildad? Three things it mentions here. Tres cosas que mencionan aquí. That he came forth from God. Que Él vino de Dios. And when we think of Jesus, we understand him as a human. Y cuando estamos hablando de Jesús, en este contexto estamos hablando de Jesús como un ser humano. So he comes forth from God. Él viene de Dios. The Father had given all things into his hands. El Padre le dio todas las cosas en sus manos. And he was going back to the Father. Y Él va a regresar a su Padre. So I would suggest the source of his humility Yo voy a sugerir que la fuente de su humildad is understanding his relationship to the Father, es entender que Él entiende su relación con el Padre. which is the key for our humility as well. Que es la clave para nuestra humildad también. We have all come forth from the Father, Nosotros de igual manera hemos venido del Padre, which means there's only two categories of being. que significa que nada más hay dos categorías de seres. There's the superior creator, Está el ser superior and then there's the created. y también está todo lo que es creado. And we are all in that same category. Y nosotros todos estamos en esa misma We categoría. are all completely equal in our intrinsic value Todos somos iguales en nuestro valor excéntrico, because we have all been equally created by God. porque todos hemos sido creados igualmente por Dios. So how are we going to be proud over other people? ¿Cómo vamos a tener orgullo sobre otras personas? What gives us the right to more than other people? ¿Qué nos da más el derecho a nosotros sobre otras personas? Also, everything that we have in our hands, Todo lo que está en nuestras manos all of that has come from the Father. ha venido del Padre. Everything we have down to our last breath Todo lo que tenemos hasta nuestro último respiro is given of the Father. es dado por el Padre. We are not entitled to anything. Nosotros no tenemos el derecho a nada. We don't own anything. Nosotros no tenemos posesión de nada. And understanding that everything is a gift from God, Y entendiendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, how am I going to then keep for myself ¿por qué, cómo voy con ese entendimiento, cómo voy a agarrar para mí mismo? or worse, take from other people to keep for myself? O peor, de quitarle al otro para yo obtenerlo. If everything I have is a gift, shouldn't I be using that
to give to others as well. Si todo es un regalo, ¿no voy a usar yo eso para dar a otros? And also, we, God willing, are going back to the Father. Y nosotros de igual manera vamos a regresar al Padre. That's the ultimate reward. Esa es la recompensa más grande. And so we are just on a journey. So, nosotros estamos en un viaje. So how much does everything along the way matter? So, ¿cuánto realmente vale la pena lo que estamos pasando aquí? The possessions we acquire, Las posesiones que tenemos, the appreciation and respect we receive. la apreciación y el respeto que nos dan. If we understand that everything is about us going back to the Father, Si entendemos que todo aquí en la vida es que vamos a regresar al Padre, all things of the earth, todas las cosas de esta tierra, tangible or intangible, cosas que son tangibles o intangibles, don't really matter. no importan realmente. And so why am I going to be consumed by selfishness and worry about these things? ¿Por qué yo voy a estar consumido con estas cosas, preocupado y siendo egoístas con ellas? If we want to be humble, Si queremos ser humildes, we need to understand our relationship to the Father. tenemos que entender nuestra relación con el Padre. We are all equal creations. Somos todos creación iguales. Everything we have is a gift. Todo lo que tenemos es un regalo. And the only thing that matters is being with Him again. Y todo lo que realmente importa es de estar con Él de nuevo. One of the best ways we see Jesus' humility on display, Una de las mejores maneras en que vemos la humildad de Jesucristo, all the injustice and abuse He received, toda la injusticia y el abuso que Él recibió, especially His trial and crucifixion. especialmente en su crucifixión y en su juicio. And how did Jesus respond? ¿Cómo Cristo respondió? He didn't. Él no respondió. He said a few things on occasion. Él dijo algunas cosas en algunas ocasiones, He did not bother to defend himself to his accuser. pero él no tuvo, no sintió el deseo de defenderse a sus He did not acusadores. have the need to return insults. Él no tuvo la necesidad de devolver insulto por insulto. He did not need to fight back. Él no tuvo la necesidad de pelear para atrás. And you know why that is? ¿Sabe por qué es? Because he understood his relationship to the Father. Porque él entendía su relación con el Padre. And he understood none of that mattered. Y él entendía que nada de eso realmente importaba. It doesn't matter if these people accuse me, No importa si estas personas me acusan, because what matters is what the Father thinks of me. porque lo que importa es lo que el Padre piensa de mí. It doesn't matter that they're trying to take from me, No importa que ellos están tratando de agarrar o de tomar de mí, because I know the Father is going to give to me. porque yo sé que el Padre me va a dar a mí. And if we don't sufficiently value our relationship with the Father, Y si nosotros no valoramos suficientemente nuestra relación con el Padre, then all the mistreatment or insults or whatever it might be, todos los insultos, los maltratos que nos hacen, we got to fix that. tenemos que arreglar eso. They need to think of me the right way. Ellos tienen que pensar de mí I need to correctamente. make sure that I get what I need to get. Yo necesito obtener lo que yo pienso que necesito obtener. Jesus didn't care about A that Jesucristo no le importó nada de eso, because he only cared about his relationship with the Father. porque a él solamente le importaba su relación con el Padre. That's where our humility is going to come from. De ahí es que va a venir nuestra humildad. But now let's contrast that with Judas. Vamos a hacer esto un contraste con Judas. I would suggest that Judas forgot his position before God. Judas se le olvidó su posición con Dios. He forgot that God was his superior Él se olvidó de que Dios era su superior, because he put his own needs first. porque él puso su propia necesidad de primero. To the extreme that he betrayed the Son of God to his death. Hasta el extremo de que él así betrays him, he left me. Traicionó a Jesús hasta la muerte. He betrayed the Son of God to death just to get what he wanted for himself. Él traicionó al Hijo de Dios a muerte para obtener lo que él quería. And that's what selfishness is. Y eso es lo que es el You egoísmo. put God to the side Tú pones a Dios a un lado because what we want is more important. porque lo que yo quiero es mucho más importante. And if we can treat God in that way, Y si podemos tratar a Dios de esa manera, ignore God because my needs come first, ignorar a Dios porque mis necesidades van primero, our superior, a nuestro superior, what are we going to do to our equals? ¿qué vamos a hacer con la gente que son iguales a nosotros? Well, forget you. Olvídate de ti. You don't matter as much as my needs. Tú no importa tanto como mis necesidades.
And we could end up doing something as crazy as what Judas did. Y podemos hacer algo tan loco o grande como lo que Judas hizo. He also had forgotten everything he received. A él se le había olvidado lo que había recibido. Forget Jesus being the Son of God. Él se olvidó que Jesucristo era el Hijo de Dios. As a teacher and friend, what had Jesus been giving Judas all this time? Pero como amigo y maestro, ¿qué Jesús le había dado a Judas? Because Judas only thinks about his needs. Porque Judas solamente estaba pensando en sus He necesidades. forgets what he has received from his friend just to get more. Él for se himself. olvidó de lo que recibió de su amigo para recibir más de él mismo. And he also wasn't willing to wait for the reward from the Father. Y él tampoco estuvo dispuesto a esperar la recompensa del He Padre. needed to get what he wanted on his own terms, Él tenía que conseguir lo que él quería con sus propios términos. doing whatever he wanted to get that. Y hacer lo que él tenía que hacer para obtener eso. If we are selfish people, Si somos personas egoístas, we are putting ourselves in the position of God, nos estamos poniendo en la posición de Dios, only thinking of ourselves solamente pensando en nosotros and mismos seeing it as our primary responsibility to make sure we set things right for ourselves. y pensando que nuestra responsabilidad primordial de que todo se arregle como me valga mejor a mí. And that selfishness is going to look very different for a lot of different people. Y ese egoísmo va a lucir diferente a diferentes personas. We don't have to be an extreme like Judas. No tenemos que estar en el extremo como Judas, Because I would suggest Judas didn't seem like an extreme either. porque yo pienso que Judas en ese momento no se veía como alguien extremo. His greed was a secret. Su avaricia era secreta. He was out serving and doing good stuff. Él estaba sirviendo, haciendo cosas buenas, But in his heart, it was governed by selfishness. pero en su corazón estaba gobernado por el egoísmo. And we need to fear the same for ourselves. Y tenemos que temer que nos pase a nosotros lo mismo. Let's talk about the essentiality of humility. Vamos a hablar de lo esencial que es la humildad. Google said that's a real English word. It's very essential. Humility. Google dijo que eso era una verdadera palabra en inglés. So let's look at 5 through 11. Vamos a leer del 5 al 11. That's what we read before the services. Eso fue lo que leímos antes del servicio. Maybe for the sake of time, because we have to read 2 more passages. Ya por causa del tiempo, ya que vamos a leer otro pasaje, We'll go ahead and paraphrase this. vamos a hacer un resumen. But here we see in verse 5, Aquí vemos en el versículo 5, he pours water into the basin to then wash the feet of the disciples. él echó agua en una vasija y comenzó a lavarle los pies a sus Now discípulos. he comes to Peter, and Peter's confused. Y él llega a Pedro y Pedro está un poco confuso. And rightly so. This doesn't make any sense for the greater teacher to be washing the feet of his disciples. Y correctamente, porque no tiene sentido de que el maestro le esté lavando los pies a los discípulos. So Peter questions Jesus. Así que Pedro cuestiona a Jesús Jesus says, I know you don't get it right now, but you will soon. y Jesús le dice, yo sé que tú no entiendes ahora, pero sí lo va a entender. Peter kind of ignores that. Pedro lo ignora Says, you know what? No, Jesus, I will never let you wash my y feet. él le dice, no, tú nunca vas a lavar mis pies. And he said that with good in his heart. Y él lo dijo eso con buena intención en su You know, corazón. I will never deserve this, so I'll never allow you to do that. Yo nunca me voy a merecer esto, tú nunca me vas a hacer esto. Ironically, thinking of himself. Irónicamente, él estaba pensando en sí mismo. But then Jesus says, Pero Jesús le dice, if you don't let me wash your feet, then you've got no part with me. si tú no me dejas lavarte los pies, tú no vas a tener ninguna parte conmigo. So admirably, Peter does a full 180. Admirablemente, Pedro, como siempre, hace un 180. He says, in that case, give me the words, head to toe, wash all of Y me. él me dice, pues lávame entero, de arriba abajo. He says, calm down, Peter. Your feet are good enough. Y él le dice, cálmate, Pedro, con tu pie está suficiente. If you've been clean, Si tú has sido lavado, your feet will be enough to get by. tus pies van a ser suficientes. Meaning you guys are with me. You've been cleansed by my teaching and my company. Ustedes han estado conmigo, han sido lavados por medio de mis enseñanzas. I just need to teach you this lesson by washing your feet. Yo nada más tengo que enseñarte esta lección lavándote los pies. But he uses that as an opportunity to point out that not everybody was clean. Pero él usa eso como una oportunidad para decir, no todo tan limpio. There was one in their company who had not been cleansed by Jesus this whole time. Había alguien en su compañía que no había sido limpiado por medio de las enseñanzas de And he Jesús. said that referring to Judas. Y of él course. dijo eso refiriéndose a Judas. So here we see how essential humility is. Aquí vemos lo esencial que es la humildad.
We can't have part of Jesus if we don't allow him to serve us. No podemos ser parte de Jesús si no dejamos que Él nos sirva. And this is because humility is who God is. Porque la humildad es quien Dios es. One of the most famous passages, Uno de los versículos más famosos. God so loved the world that he gave. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. We look at the greatest thing God did, Cuando tú ves la cosa más grande que Dios hizo, giving to us el dar a nosotros for our welfare para nuestro bienestar, at great cost to himself. con un costo grande para Él mismo. It's pretty humble and selfless. Eso es humilde y desinteresado. Every good gift we receive comes from our Father. Toda dádiva buena viene de nuestro Padre. Humility is such a part of God La humildad es una parte tanto de Dios. that if we don't appreciate or recognize humility, Si nosotros no apreciamos o buscamos la humildad, we won't be able to accept the gospel. no podemos aceptar el evangelio. 1 Corinthians 1, 22 and 23 speak of this. Primera de Corintios 1, del 22 al 23 nos dice, The proud of the world, él dice, los orgullosos del in mundo, their search for God, en su búsqueda de Dios, they say, we're looking for wisdom according to our thinking. ellos estamos buscando la sabiduría de acuerdo a nuestro propio pensar, We're looking for power according to our understanding. estamos buscando poder en base a nuestro And entendimiento. what did God give them? ¿Y qué Dios le dio? Jesus, who spoke to them about loving their enemies. A Jesucristo, quien le habló a ellos de amar a sus enemigos. Jesus, who allowed himself to be a sacrifice to die. A Jesucristo, que estuvo dispuesto a hacer un sacrificio, que murió. And all they saw was weakness. Y lo único que ellos vieron fueron la debilidad. They didn't see the humility of God. No vieron la humildad de Dios. And so they rejected it entirely. Así que rechazaron el evangelio enteramente. And even the Corinthian Christians, Y hasta los cristianos de Corintio, when they began judging the teachers in their assemblies, cuando comenzaron a juzgar a los maestros en sus asambleas, they didn't reject Paul's, they didn't recognize Paul's humility. no reconocieron la humildad de Pablo. You know, Paul, he doesn't really boast about himself that much and impress us. Pablo no habla tanto del mismo y no impresiona. He doesn't even receive money. He must not be worth, you know, a whole lot if he doesn't receive money for his teaching. Él ni recibe dinero de sí mismo. Eso significa que él ni piensa que sus enseñanzas son de tanto valor. And they were about to reject the very apostle Paul Y ellos iban a rechazar al mismo apóstol Pablo because they didn't value humility. porque no valoraban la humildad. If we can't be humble, then we can't be a part of Jesus. Si nosotros no podemos ser humildes, no podemos ser parte de Jesús. Romans 6 talks about how to enter into Christ, we are baptized into his death. Romanos 6 dice que para entrar a Cristo Jesús tenemos que ser bautizados en su muerte. Before you can walk in glory like Christ, Antes de tú poder caminar en gloria como Cristo, you got to be put to death. tú tienes que morir. Philippians 2 says that our life Filipenses 2 nos dice que nuestra vida needs to be about a rejection of our needs and our desires in place of those of others. tiene que ser una vida donde rechazamos nuestros propios intereses y buscar los intereses de otros. He says we need to have the same mind that Christ Y did, tenemos que tener la misma mente que Cristo tuvo. who thought it was unfair to hold on to his deity. Donde Cristo dijo, no vale la pena el yo agarrarme a mi deidad. And so he made himself man Así que él se hizo un hombre and suffered as the least of men among y us. sufrió como el hombre más bajo de todos. That's what a Christian life looks like. Eso es como una vida cristiana luce. In Jesus' teaching in the beginning of his ministry, En las enseñanzas de Jesús al principio de su he ministerio. says the key to get in the door of the kingdom La llave para entrar a la puerta del reino is being poor in spirit. es ser pobre en espíritu. If we can't be humble, Si no podemos ser humildes, we're not in the kingdom. no estamos en el reino, We won't accept or recognize the greatness of Christ. no vamos a poder aceptar la grandeza de Cristo. We won't become like Christ. No nos vamos a volver como Cristo. The whole world is built on the premise. El mundo entero está construido en esta idea. Everything is up to you. Todo tú lo logras. Yeah? You need to be the one to save yourself and to make something of yourself in this world. Tú eres el que te va a salvar a ti mismo y tú eres el que va a hacer algo de ti mismo. And because that's so important, Y porque eso es tan importante, we teach our children, le enseñamos a nuestros hijos. you can do anything if you believe in yourself. Tú puedes hacerlo todo si tú crees en ti mismo. And there's a sense in which there's value in that. Y hay un sentido en que hay valor en eso. To our kids, we want them to have the confidence to know that all things are possible. Es
bueno que nuestros hijos tengan confianza de que todo es posible. But how do we finish that sentence? Pero ¿cómo acabamos esa oración o esa idea? All things are possible through God. Todas las cosas son posibles por medio de The Dios. gospel is a recognition of your failure El evangelio es reconocemos que hemos fallado and inability to resolve your problem y que no tenemos una habilidad de resolver nuestro propio problema and the need to humbly receive it from God. y de humillarnos y recibir la solución de Dios. There is no true child of God who is not humble No hay un verdadero hijo de Dios que no es humilde, because we can't be born again without humility. porque no podemos nacer de nuevo sin la humildad. Now let's contrast that to Judas. Vamos a hacer esto como un contraste con Judas. It says he wasn't clean. Él dijo que él no era limpio. Jesus said, I wash your feet to give you an example, do the same. Jesús dijo, yo he lavado los pies para que tú hagas lo mismo. Blessed are those who do that. Bendito sea el que hace eso. Judas wasn't willing to do that, Judas no estuvo dispuesto a hacer eso. so he remained unclean. Él se mantuvo no limpio. He had spent years walking with Christ, Él se pasó años caminando con Cristo, but not in humility. pero no en humildad. And because of that, he did not allow Jesus to change him. Y por esa razón, él no dejó que Cristo lo cambiara. And again, that is a warning for us. Y eso es una advertencia para nosotros. We can walk with Christ, Podemos estar caminando con Cristo, be here and do these things, estar aquí, hacer algunas do cosas, good stuff out there too, hacer algunas cosas buenas afuera, but we can still be controlled by our selfishness. pero podemos ser controlados por nuestro egoísmo. It's almost a cliche. Es como si fuera una frase bien conocida, un refrán For religious people to be doing good religious stuff de personas religiosas que estén haciendo cosas buenas for bad reasons. por malas razones. And that's why we see so much corrupt religion in the world around Y us. por eso es que hay tanta religión corrupta en el mundo alrededor de nosotros. You can give up your possessions, Tú puedes dar todas tus posesiones. but if you don't do it out of love, Si tú no lo haces por amor, I'm sure those people will be happy to get your possessions. yo me imagino que ellos van a estar felices que recibieron tus posesiones. But it doesn't benefit you in any way. Pero no te beneficia a ti de ninguna razón. You are still unchanged. Tú todavía no has cambiado. If we, like Judas, do not humble ourselves, Si nosotros, como Judas, no nos humillamos a nosotros mismos, we will never benefit from walking with Christ. no nos vamos a beneficiar de caminar con Cristo. Let's keep reading the story. Vamos a continuar leyendo esta historia. Verses 12 through 20. Del 12 al 20. So when Jesus had washed their feet and taken his garments and reclined at the table again, he said to them, Do you know what I have done to you? Entonces, cuando acabado de lavarse los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que le he hecho? You call me teacher and Lord, and you are right, for that's what I am. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque eso es lo que soy. If I then, Lord and teacher, wash your feet, you also ought to wash one another's feet. Pues si yo, el señor y el maestro, le lavo los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a otros. For I gave you an example that you should do as I did. Porque le he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Truly, truly, I say to you, no slave is greater than his master, nor is one who is sent greater than the one who sent him. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. If you know these things, you are blessed if you do them. Si saben esto, serán felices si lo practican. I do not speak about all of you. I know the ones I have chosen, but that the scripture may be fulfilled, he who eats my bread has lifted up his heel against me. No hablo de todos ustedes, ya conozco a lo que he cogido, pero para que se cumpliera las escrituras, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. From now on, I am telling you before it occurs, so that when it does occur, you may believe that I am he. Se lo digo desde ahora, antes que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. Truly, truly, I say to you, he who receives anyone I send receives me, and he who receives me receives him who sent me. En verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
Jesus calls attention to the fact he, the superior, Jesús llama atención que él, el superior, washed the feet of the inferiors. lavó los pies de los inferiores. And he says that's supposed to be an example for you, Y eso debe ser un ejemplo para ustedes, that you wash the feet of your equals. que ustedes laven los pies de sus iguales. You're hearing this. Ustedes están escuchando It's eso, blessed if you do it. pero ustedes van a ser benditos si lo hacen. But as we said, not all of them were blessed Pero como hemos dicho, no todos han sido bendecidos, because not all of them were willing to do this. porque no todos estaban dispuestos a hacerlo. Jesus had been serving them this whole time. Jesucristo ha estado sirviéndole todo este tiempo. His entire ministry taking care of them. Su ministerio entero lo ha cuidado a ellos. That was the purpose of his coming. Ese fue el propósito de su venida. Not to be served, but to serve others. No para ser servido, pero para servir a otros. And after a life of giving this example, Y después de una vida entera de dar este ejemplo, now it's time for you to realize this is what it's about. ahora es tiempo de que ustedes se dan cuenta de esto todo se trata. And you need to do Y this. tú lo tienes que hacer. And I think sometimes we read this and naturally think, Y a veces leemos esto y naturalmente pensamos, wow, Jesus, the Son of God, washed my feet. oh, Jesucristo, el Hijo de Dios, lavó mis pies. You know, I should wash his feet in return. Yo quiero lavarle los pies a él. And I'll happily do that. Y yo felizmente voy a hacer eso. Well, yeah, because it's Jesus. Sí, claro que sí, es Jesucristo. But he didn't tell Peter to wash Jesus' feet. Pero él no le dijo a Pedro, Pedro, lávame los pies. He said, Peter, wash John's feet. Él le dijo a Pedro, Pedro, lávale los pies a Juan. And John washed Thaddeus' feet. Y Juan, lávale los pies a Mateo. Yeah, whatever. That is hard. Uh, we need to realize our purpose is not to serve our superior, El punto aquí es no servir a nuestro superior, but to serve our equals. pero servir a los que son iguales a And what nosotros. kind of work did Jesus do? Pero ¿qué tipo de servicio Jesús hizo? What kind of service? It was work. ¿Qué tipo de servicio? ¿Era trabajo? He got up from reclining to do this work. Él se paró de reclinar a la mesa para hacer este trabajo. It was dirty work. ¿Era trabajo sucio? Don't think I need to explain why washing feet is dirty. Yo no tengo que explicar por qué lavar los pies es sucio. It was humiliating work. ¿Era trabajo humilde o humillante? The kind of work that people who are perceived as inferior would do. El tipo de trabajo que personas que son inferiores hubieran hecho. And it was a work for people who did not deserve it, nor were able to repay in any substantial way. Era un trabajo para personas que no se lo merecían y no podían pagar para atrás de ninguna manera. And he says this is the meaning of discipleship. Y él dice, este es el significado de ser un discípulo. Jesus says, my new command I leave you before going. Él le dice, mi nuevo mandamiento le doy antes de irme, Love one another. que se amen los unos al otro. That's how they will know that you are my disciples. De esta manera van a saber que ustedes son mis discípulos. Humble acts of service is how we identify ourselves as being disciples of Jesus. Humildes actos de servicio es la manera que nos identificamos como discípulos de Cristo. And it's not serving our superiors who deserve it, Y no es sirviendo a nuestros superiores, lo que se lo merecen, or superiors who force us to do o it. superiores que nos forzan a hacerlo. We serve our equals Nosotros servimos a nuestros iguales, because we're following Christ's example. porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. And think about the beginning of Acts. Y piensen en el principio de Hechos. That first church, those believers were baptized. Esa primera iglesia, esos creyentes se One bautizaron. of the first things they did was share their possessions. Una de las primeras cosas que hicieron fueron compartieron sus posesiones. We go farther in the book of Acts, Seguimos leyendo en el libro de Hechos, and a story where the great apostle Peter donde el gran apóstol Pedro, does an amazing act of resurrecting someone from the dead. donde él hace un acto de resucitar a alguien de entre los muertos, But the highlight isn't either of those things. pero el texto no subraya que él resucitó a esta mujer. The highlight was the service of a woman named Tabitha, Lo grande es el servicio de una mujer que se llamaba Tabitha, who was so amazing to the widows by serving them que era tan maravillosa en servir a viudas that we're glad she's back. que todo el mundo estaba alegre que Pedro lo había resucitado. Her humility was the focus of that chapter. Su humildad era el enfoque de ese capítulo. Service is hard and humiliating. El servicio es duro y humillante, Takes time and energy. requiere tiempo, energía. Puts others before ourselves. Ponemos el otro antes de nosotros, That's how we become like Christ. pero así es que nos volvemos como Cristo.
But let's contrast that with Judas. Vamos a hacer un contraste con Judas. Jesus says that Judas's betrayal against him Jesús dice que la traición de Judas en contra de él is a fulfillment of the passage. era un cumplimiento de la profecía. The one who eats my bread El que come mi pan has lifted his heel against me. se ha levantado contra mí su talón. Meaning the one that I give to and the one that I serve A la persona a quien yo servía, a la persona a quien yo le di, turns his back and rejects and refuses me. voltea su espalda y me rechaza. But it should be obvious. Have you realized how literal that is of Judas? Pero ustedes pueden ver qué tan literal esto es de Judas. When they said, Jesus, who is it that's going to betray you? Cuando dijeron, ¿quién es que te va a traicionar, Jesús? The one who I dip the bread and give it to. El que yo moje el pan y a quien yo se lo doy, That's my betrayer. ese es el que me va a traicionar. Jesus looks at Judas, Jesucristo mira a Judas, knowingly gives him the bread, sabiéndolo, le da el pan. says, do what you got to do. Él dice, haz lo que tú tienes que hacer. I assume that angered Judas. Yo imagino que eso enojó a Judas. And says, fine, I'll do what I need to do. Y él dijo, yo voy a hacer lo que voy a hacer. And he leaves to go get some loose change for the life of Christ. Y él fue a buscar unas moneditas para traicionar a Jesús. Judas had no intention to serve. Judas no tenía ninguna intención de servir. He continued to seek ways to get more by taking advantage of other people. Él continuó buscando maneras de conseguir más, tomando ventajas de otros, Bringing us back to the garden where Adam and Eve took from the fruit. llevándonos de nuevo al jardín del Edén, donde Adán y Eva tomaron de la fruta prohibida. Acts of service is how we are like Christ. Los actos de servicio es como nosotros somos de Cristo. Selfish acts of taking is how we become like Adam. Pero cuando somos egoístas es como nos volvemos como Adán. Finally, let's conclude with our last point. Vamos a concluir con nuestro último punto. Consider the results of humility. Consideren el resultado de la humildad. Let's skip a little bit to verses 30 and 32. Vamos a brincar del 30 al 31. That's not right. Okay, 30, okay, 32. Thank you. Okay, so after receiving the piece of bread, Judas went out immediately, and it was night. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era noche. Therefore, when he had gone out, Jesus said, now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. Entonces cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself and will glorify him immediately. Y si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. So think about the results of Judas's selfishness. Piensa en el resultado del egoísmo de Judas. What did he get? ¿Qué él obtuvo? Well, he did get something. Él obtuvo algo. He got 30 pieces of silver. Él obtuvo 30 monedas de plata. And of course, in relation to the life of Yahweh, Y en contraste con la vida de Jehová Dios, it's nothing. es nada. But I mean, it's a little bit of money. Pero es un poco de dinero. Selfishness can get you some stuff. ¿Sabe qué? El egoísmo, sí, tú vas a adquirir alguna cosa. It can get you first in line. Tú te vas a poder poner primero en línea. It can get you the last piece of pizza. Tú vas a poder obtener la última pedazo de pizza. In a way, selfish people get more than other people. De alguna manera, a veces la persona egoísta obtiene más que otra persona. But we need to realize selfishness only gets that. Pero tenemos que darnos cuenta que el egoísmo solamente obtiene eso. Whatever you get through selfishness, that's all you've got. Lo que tú obtienes por medio del egoísmo, eso es lo que tú obtienes. And is that ever enough? ¿Y eso es suficiente? Well, it would be if selfish people stopped being selfish. Sería si la persona egoísta parara de ser egoísta. I got that last piece of pizza. Ellos dijeron, ok, ya obtuve mi último pedazo de pizza. Finally, Finalmente, everything in the world is right. todo en el mundo está bien. And he never does a selfish thing ever again for the rest of his Y life. ya no hace nada egoísta del resto de su vida. Do selfish people ever stop being selfish because they get enough? La persona egoísta para de ser egoísta porque obtuvo algo What did Judas selfishly get in the end? que Judas obtuvo por su egoísmo al final. What was the last thing he took? ¿Qué fue lo último que él
tomó his own life. su propia vida, That didn't belong to him. que ni le pertenecía a él mismo. Judas tried to selfishly take that from God. Él egoístamente trató de tomar eso de Dios. Selfishly taking what was perceived as the easier way out. Y él tomó la manera más fácil. And we don't want to think about what he received for that. No queremos ni pensar lo que él recibió por eso. What is Jesus going to receive for his humility? ¿Qué Cristo recibió por su humildad? Rather than spending his life taking, En vez de pasarse su vida tomando, he had been giving and giving and giving él dio y dio más. until this last day Hasta el último día, where he would give his life. hasta que dio su vida. And he says, this is the moment of my glorification. Y él dice, este es el momento de mi glorificación. And he's speaking about how he would be glorified in God after his resurrection and ascension to the throne. Y él está hablando de cómo Dios lo iba a glorificar después de su resurrección y su ascensión al trono. But if you look at the text, Pero si tú miras el texto cuidadosamente, he is saying that his crucifixion, él está diciendo que su crucifixión, that the act of giving his life, que el acto de dar su vida, is how he is going to be glorified. es la manera en que él va a ser glorificado. Because can we think of anything greater that Jesus ever did Y porque podemos pensar de algo más grande que Jesús hizo, than humbly give his life for us? que humildemente dando su vida por nosotros. Thousands of years later, on a weekly basis, Miles de años después, cada semana, we remember what he did. recordamos lo que él hizo. That's the glory Jesus received through his humility. Esa es la gloria que Cristo recibió por medio de su humildad. And Jesus promises that he will glorify us Y Cristo promete que Él nos va a glorificar a nosotros when the time comes. cuando el tiempo venga. The glory we receive from God for a humble life of service La gloria que vamos a recibir de Dios por una vida humilde is more than we could ever hope to acquire by our own selfishness. va a ser mucho más que lo que uno puede pensar obtener de una vida egoísta. This might be an obvious point, Esto es un punto obvio. but let's desire to be more like Jesus Vamos a desear ser más como Jesús and less like Judas. y menos como Judas. I appreciate your kind attention. Gracias por su buena atención. May God help us to do so. Que el Señor nos ayude a hacer eso. Amén.